Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. El tema del cual me gustaría hablar hoy es, de hecho, algo con lo que tenemos contacto en nuestro día a día cada vez que compramos un producto o intentamos utilizar un software o utilizar una nueva aplicación. Y es el tema de la personalización, digamos. No es novedad que vivamos en una era que viene atravesada por la segunda revolución individualista, en donde precisamente el proceso de personalización es un proceso clave en esta nueva estructuración de nuestras sociedades. Recuerdo cuando estudiaba artes y diseño, el tema de la personalización era fundamental, porque claramente el diseño era como una herramienta para poder también crear productos personalizados, servicios personalizados en todo este sistema de la producción industrial contemporánea. Y además el proceso de personalización hoy en día lo vemos como mencionábamos, ¿no? En las plataformas digitales, en el modo en el que la información nos es entregada, nos es dada, los filtros burbuja, el contenido personalizado, entre otras cuestiones. Como mencionamos, la revolución individualista tiene al individuo precisamente como valor cardinal, como centro, bajo este nuevo imperativo categórico que va a ser uno mismo. En todos los ámbitos, por doquier, vemos este culto al átomo social, que de alguna forma también deja en una posición más subordinada la cuestión del cuerpo social, y el compulsivo avance de la modernización, claramente emancipada de su espíritu original, se va a deslizar del plano macro al plano micro. Es decir, que pasamos del plano social o incluso del plano de la humanidad al plano individual. Todos los grandes sistemas de sentido, sobre todo en la época de la modernidad, se van a abandonar. Estos grandes proyectos, estas grandes narrativas, se van a abandonar en pos de esta inflación del yo. Y esta privatización de los ideales de la modernidad, que se va a acompañar claramente, por ejemplo, con el auge de los derechos humanos, desvanece de alguna forma este proyecto colectivo. Digamos que los logros de la razón humana al servicio de la especie humana se van a atomizar, se van a individualizar. Por ejemplo, el progreso ya no es el progreso de la humanidad, sino que es un progreso autoservicio, es un progreso neonarcisista, cool, que tiene que ver con el individuo, tiene que ver con likes, tiene que ver con kilómetros recorridos, con calorías quemadas, con kilos perdidos. Y de a poco, cuando vamos vaciando estas finalidades sociales, este discurso del individuo se empieza a convertir en el nuevo ethos de masa. Como escribía Sennett, y abro comillas, el yo de cada persona se ha transformado en su carga principal. Conocerse a sí mismo constituye un fin, en un lugar de ser un medio para conocer el mundo. Cierro comillas. Entonces vemos claramente que la vida se transforma en última instancia en una, podríamos llamarla, operatividad ontológica artificial, en donde uno está constantemente, operativamente luchando por ser uno mismo, una constante lucha por ser. Digamos que el individualismo posmoderno no es más que la descomposición moral de nuestras sociedades, porque va a desintegrar lo universal por el dominio extremo de lo individual. Y al final de La democracia de América, el libro de Tocqueville ya anunciaba la aparición de un nuevo tipo de despotismo que iba a ser mucho más imperceptible a partir de la instauración de la democracia. Digamos que esta nueva libertad democrática que se relacionaba con el individualismo poco a poco iba abandonando la cosa pública por parte de los ciudadanos. Digamos, este progresivo interés por la vida privada va a facilitar de algún modo, según Tocqueville, este tipo de despotismo. Porque cuando lo privado se lleva a lo público, coloniza a lo público se vuelve la pantalla sobre lo cual se proyecta todo lo privado. Claramente ni Tocqueville ni ninguno de estos teóricos en esta época hubieran imaginado esta mutación tecnocrática de este fenómeno, este posible
dominio total de los individuos, mucho más allá del plano estatal. Porque con el progresivo avance de la tecnología y sobre todo de la propaganda, que por ejemplo para Bernays era esta manipulación consciente de los hábitos, de las opiniones, de las masas. Es justamente un elemento fundamental en lo que va a ser la democracia. Es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, la democracia se percibe en realidad como todo lo contrario, pero incluso ya Bernays en la década de los 30 escribía cómo la propaganda es un elemento fundamental para el dominio de las masas en una estructura de sociedad democrática. Y justamente con la aparición de Internet y de las redes sociales se terminó de perfeccionar este mecanismo de exposición que va a estar además conjugado con el nuevo modo soft power de personalización, que va a constituir un mecanismo todavía más eficiente de disciplinamiento y de supervisión. Paralelamente a este imperativo que mencionamos antes del derecho a realizarse o del derecho a ser uno mismo, las técnicas de control van a desplegar dispositivos cada vez más sofisticados y justamente cada vez más personalizados. La modernidad, si recordamos, había entendido la intimidad como aquello que alude a lo más recóndito e intrínseco de la persona, a lo que tiene que ver con el mundo interior del individuo, aquello que delinea los márgenes de intervención ajena. El sujeto era un límite que marcaba esta distinción absoluta, ¿no? entre el afuera y el adentro, entre el espíritu y el mundo, entre lo público y lo privado, entre el Estado y el individuo. Entonces había un límite muy claro marcado entre estas dos instancias. Pero hoy el individuo está claramente vomitado hacia la exterioridad, volcado hacia esta exterioridad de las pantallas más que nada, si tomamos en cuenta la perspectiva tecnológica. Los individuos, además de estar ya separados entre sí en este nuevo esquema individualista, quedan totalmente expuestos, totalmente atravesables, totalmente vulnerables a la ciencia, a la tecnología, a la medicina, a la ideología, a los medios de comunicación, a todos estos nuevos discursos de posverdad. Ya ni siquiera hablamos del individualismo con respecto a los ideales del liberalismo clásico, por ejemplo, sino que vamos a ver una mutación posmoderna que incluso hace desaparecer lo íntimo, lo privado, ese espacio singular de la subjetividad. Tampoco nos estamos enfrentando a un individualismo ético, en el sentido kantiano, que se rige, por ejemplo, desde la autonomía de su libertad. Si hacemos retrospectiva y retomamos algunos conceptos de este orden anatómico que tenía el contrato social, los seres humanos voluntariamente rechazaban ese estado de libertad natural y de derecho ilimitado a cambio de la libertad civil y de las propiedades de todo lo que ellos poseen, que claramente iban a ser beneficios mayores inherentes a ese intercambio social. Estado gracias al cual Rousseau decía, por ejemplo, que el ser humano elevaba su alma y se transformaba en un ser inteligente y en hombre. Por otro lado, para el desorden atómico de la liberación individual, los individuos van a reclamar el derecho de ser ellos mismos, van a reclamar el reconocimiento de las peticiones individuales, la legitimación de la expresión personal, la realización personal, y este mecanismo de individualización y estos valores hedonistas que provienen de este mecanismo van a desvanecer totalmente la premisa moderna de subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas. Para esta lógica que tenía el contrato social, cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, a la vez que recibe a cada miembro como parte indivisible de ese todo que es la sociedad. Y para esta lógica fractal de la individualización, por otro lado, el individuo está totalmente atomizado, a la vez que lleva en sí mismo de alguna forma esa condición de hombre masa, que es un estado totalmente paradójico de la configuración social posmoderna. Todos buscan ser ellos mismos y en ese proceso se vuelven todos
iguales. En líneas generales, ¿no? Podemos decir que el espíritu moderno era optimista con el futuro, con el progreso, creía en la razón, en la ciencia, la soberanía, en la revolución, en ese hilo conductor de la naturaleza, como diría Kant, y sobre todo creía en el ser humano, creía en los valores, en las virtudes que derivaban de esta naturaleza humana. La sociedad moderna era conquistadora, creía en el futuro, en la ciencia, creía en esta idea cosmopolita del progreso. Y se había instaurado como una ruptura con las jerarquías de sangre y con la soberanía sagrada, con estas, instaurando, digamos, estas nuevas perspectivas que iban a traer lo universal, lo racional, lo revolucionario. Pero por otro lado, si recién hablábamos del espíritu moderno, hoy hablamos del fantasma posmoderno, que es un espectro fractal, fatal, que no tiene nada que ver con el sujeto moderno, porque se pasa toda la vida buscándose a sí mismo en las pantallas de este espacio cibernético, de este nuevo metaverso, incluso podríamos decir. Porque es lo único en lo que cree, porque dejó atrás el cadáver de la modernidad, porque ya no cree en esas grandes narrativas. Incluso supera la categoría del narciso, porque ni siquiera tiene un reflejo singular, sino que está paralizado frente a su imagen caleidoscópica y virtual, frente a ese destino inevitable de lo que prolifera para desaparecer. Se enamora de todos esos posibles que tiene su yo, para luego morir, podríamos añadir. Claramente este sujeto posmoderno ya no cree en el futuro, no cree en la revolución, no cree en el progreso. De alguna forma queda atascado en esta nueva categoría que es como el presente eterno, ¿no? Esta categoría de lo inmanente, de la inmanencia radical, podríamos decir. Con respecto a esto voy a citar a Lipovetsky, y abro comillas: los grandes ejes modernos, la revolución, las disciplinas, el laicismo, la vanguardia, han sido abandonados a fuerza de la personalización hedonista. Murió el progreso tecnológico y científico, al ir acompañados de estos innumerables descubrimientos por la degradación del medio ambiente, el abandono acrecentado de los individuos. Ya ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas. La sociedad posmoderna no tiene ni ídolo ni tabú, ni tan solo imagen gloriosa de sí misma, ningún proyecto histórico movilizador. Estamos ya regidos por el vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, ni tragedia ni apocalipsis. Cierro comillas. Está en la página 13 del libro de Lipovetsky, La era del vacío. Entonces, al liquidar los valores universalistas y las grandes narrativas de la modernidad, la posmodernidad va a inaugurar una cultura atómica que se enfoca en el self y en todos estos mecanismos de personalización. Mecanismos de personalización que son en realidad nuevos tipos de control social. Y esta nueva configuración puede funcionar claramente con la metáfora de la espuma, que la utiliza Sloterdijk. Digamos que a diferencia de la red, que es una metáfora inevitable desde la expansión de Internet, la espuma va a enfatizar el aislamiento conectado, la multiplicidad de las conexiones, la unión superficial, la irregularidad de la estructura general, porque la esfera, que era la representación morfológica del mundo como forma completa, centrada, final, deja de tener un sentido simbólico. La visión espumosa del espacio humano va a pulverizar toda posibilidad de representación de totalidad, poniendo en crisis la noción de sociedad como un todo que va a integrar a sus partes como un gran organismo. Se disuelve claramente esta solidez que tenía el cuerpo social, se desintegra este deseo de lo universal y como burbujas, si volvemos a la metáfora, que son transparentes, permeables, frágiles, vamos a flotar en esta espuma inestable, que no es más que el ectoplasma fluido de la posmodernidad. Dentro de la espuma, las burbujas son todas iguales, no tienen singularidad, están todas hechas de la misma sustancia. Ni siquiera son como las células de un cuerpo, que a pesar de formar parte de un todo mayor, cada una tiene una función activa dentro del organismo. Las burbujas están cerca, pero no están realmente unidas. Tampoco poseen un aura, se confunden unas con otras. Y aunque parezcan pequeños microuniversos,
todas ellas están vacías. Algo similar sucede en nuestras sociedades, justamente, donde nos obligan constantemente a individualizarnos, a la vez que nos obligan a deshacernos del ego. El hedonismo no es más que una homogeneización. La diversidad no es más que una uniformidad. La individualización no es más que una masificación. Todo conduce a este estado espumoso, a este individualismo generalizado de hombres masa, totalmente fractales, totalmente abiertos, expuestos, un estado que es totalmente funcional a los proyectos de control social. Existe claramente una mutación estructural del foco que tienen nuestras sociedades, que como mencionamos van desde lo macro hacia lo micro y que va a determinar consecuentemente una nueva forma de gestión de los comportamientos, porque todo se personaliza y podríamos decir incluso la vigilancia. De esta nueva fase del individualismo occidental y de nuestras sociedades de democracia avanzada, si se puede decir, este proceso de personalización se nos va a presentar como diría Lipovetsky, un nuevo tipo de organización y de control social que nos arranca del orden disciplinario revolucionario convencional que había prevalecido hasta los años 50. Esta nueva forma que toma el cuerpo social es flexible, descontracturada, líquida, podríamos decir en términos de Bauman, que va a estar orientada hacia la individualidad, la humanización, la diversificación, un nuevo modo de gestionar los comportamientos, no ya por la tiranía de los detalles, sino por el mínimo de coacciones y el máximo de las elecciones privadas posibles. De esto habla Lipovetsky también en el libro que mencionamos antes. Entonces, más allá de ser un instrumento de propaganda, como decía Bernays, la noción de personalización es algo que es más que un argumento publicitario. Es un concepto ideológico, es fundamental en una sociedad que, cuando personaliza los objetos, las creencias, etc., empieza a construir también un modo de vigilancia, de regulación, que está basado en estos nuevos modos de personalización. Digamos que claramente la personalización, y como decíamos al principio, atraviesa todas las esferas de nuestras sociedades democráticas contemporáneas. Incluso los políticos o las empresas también tienen personalidades hoy en día, y esto ya lo decía Bernays en la década de los 30. Incluso la política de hoy también hace énfasis en la personalidad. Y esta nueva estrategia es un elemento fundamental en la definición de estas nuevas sociedades posmodernas, que van a estar totalmente arrancadas de los valores universalistas y de los grandes relatos modernos. Y todas nuestras energías de nuestras sociedades están puestas en estos procesos de individualización radical por haber convertido la identidad humana en una tarea y en hacer todo el proyecto de una vida el proyecto de transformación hacia esa identidad. Un proyecto que es, de hecho, según estos nuevos criterios de identidad, un proyecto eternamente inacabado, porque uno nunca es, uno está constantemente siendo estos sujetos nómades, si incluso tomamos la perspectiva posthumana, en donde ¿cuándo es uno un nómade? Cuando está constantemente siendo, constantemente cambiando. Y como mencionamos, todos buscan ser ellos mismos, todos buscan identificarse con ellos mismos, por lo que terminan volviéndose clones que pretenden diferenciarse unos de otros y que no son más que esclavos de ellos mismos, y claramente esclavos de aquellos que fomentan este imperativo a toda costa, el imperativo de personalización. Y esta profundización del proceso de personalización en el self va a habilitar paralelamente y profundizar los mecanismos de control y de homogeneización basados en ese self que se van a ejecutar a la par. Y es una gran paradoja, y la verdad que cabe preguntarse qué interesante, porque cuanto más crece el foco en la identidad, parece que más cae la identidad en la incertidumbre, porque por doquier vemos life coaches, mentores, libros de autoayuda, motivational speakers,
gurús de desarrollo personal, terapia generalizada del self, y cómo llenar este vacío de la liberación total, justamente con el consumo, como la disolución de los sólidos conduce a esta progresiva emancipación de la economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas, culturales, como ya decía Bauman, la economía llega a dominar la totalidad de la vida y en realidad vuelve irrelevante todo aspecto de la vida que queda fuera o que deja de contribuir al aspecto económico. Como decía Baudrillard, y abro comillas, no tenemos siquiera la posibilidad de no elegir y de comprar simplemente un objeto en función del uso, pues ningún objeto se propone hoy en día el grado cero de la compra. Cierro comillas. Los objetos entonces se van a producir de acuerdo a este imperativo de personalización que está fundado en un sistema de diferencias que son en realidad, como diría Baudrillard, diferencias marginales, es decir, diferencias ínfimas. Y bajo este imperativo de personalización del mercado, la oferta de productos tiene que multiplicarse hacia el infinito, porque la diversidad del mercado tiene que ser equivalente a la diversidad en la sociedad. Entonces, en el mercado todos ofertan y demandan por igual, aunque claramente esta igualdad no elimina las desigualdades reales en la sociedad. Y el despliegue del mercado de la técnica, de la tecnología, van a declarar su solución final a este insoportable problema de la identidad. Digamos que en esta bolsa de valores del individualismo, la identidad va a cotizar a cifras exorbitantes, porque el vaciamiento de la identidad se compensa con el barroco en el mercado, que esconde en realidad esta centralidad en la producción de las diferencias y hace del consumo este ritual hedonista, cool, en una sociedad que transfirió su identidad a las cosas y que de alguna forma recupera esa identidad cuando hace una compra de un objeto personalizado. Aún así, y de esto ya hablaba Marcuse, el dominio de esta realidad unidimensional no significa que reine el materialismo y que desaparezcan las ocupaciones espirituales, metafísicas, bohemias, sino todo lo contrario, porque de hecho se apropia también de la filosofía oriental como una especie de make-up del vacío de la identidad que va a contribuir a esta nueva identidad zen, publicitaria, cool. Por doquier vemos veganismo, cetosis, dieta plant-based, ensalada de kale, té matcha, epidemia de espiritualidad, minimalismo, clases de yoga, pero con aire acondicionado, y smartphone, que nunca tiene que faltar. El Apple Watch cuenta las calorías quemadas, el tiempo de las meditaciones. Vishken Lakiani y Ken Honda enseñan una técnica que se llama Arigato Money Technique, o el arte de curar las heridas del dinero. Jay Shetty va a entrenar a las masas a pensar como un monje. Matías de Stefano cuenta sus vidas pasadas y sobre el fenómeno índigo. En Mind Valley, que es esta gran plataforma, enseñan el arte de vivir vidas extraordinarias, felices. En la otra plataforma llamada Gaia ofrecen también el recurso más grande de videos de expansión de la conciencia. Y así sucesivamente. Vemos que hay una espiritualidad práctica, pocket, actualizada, funcional, autoservicio. De nuevo, por doquier, ayahuasca, drogas espirituales, nirvana generalizado, registros akáshicos, pero a la vez se pulveriza la historia, alienígenas ancestrales, cábala, reiki, rituales de iniciación, astrología, mindfulness, meditación grupal y en última instancia erradicación del ego. Una revolución espiritual que no es en realidad más que la otra cara de la revolución tecnológica, mecanismo que compensa un estado extremo de capitalismo con un estado extremo de espiritualidad que no es más que el estado extremo de individualismo, porque además al interior se viaja solo.
todo muestra también que estamos en una suerte de estado post del consumo, en donde ya no se consume para el exceso, sino que se consume todo lo contrario, para la austeridad. Es decir, se consume como reacción al sistema capitalista. Nos encontramos en una fase de la sociedad de consumo que se hace supuestamente consciente de sí misma y que busca de alguna forma compensar esa anomalía, pero paradójicamente con el mismo consumo. Todo se vuelve verde, todo se vuelve eco-friendly, todo se consume sugar-free, fat-free, tag-free. El mismo vacío eleva el valor del producto, porque claramente pagamos de más por aquello que le falta al producto. Por ejemplo, pasamos de los productos light a los productos free, que en realidad suelen ser productos todavía más caros, con un valor mucho más alto que los anteriores. Es decir, cuanto más le falta al producto, mayor es el precio del mismo. Es una paradoja muy interesante en este estadio de la sociedad de consumo. Y citando a Lipovetsky también en este tema, y abro comillas, en el momento en el que el crecimiento económico se ahoga, el desarrollo psíquico toma el relevo. En el momento en el que la información sustituye a la producción, el consumo de conciencia se convierte en una nueva bulimia. Yoga, psicoanálisis, expresión corporal, zen, terapia primal, dinámica de grupo, meditación trascendental, a la inflación económica responde la inflación del psi y el formidable empuje narcisista que engendra. Cierro comillas. Esta nueva configuración económico-social, digamos que aplica las leyes del mercado también a los individuos, configurando una nueva área de la producción, que es justamente la industria de la identidad. La identidad se compra, se vende, se cambia, se actualiza, se resetea y se somete a un upgrade, como cualquier mercancía. Y ahora bien, hablamos antes de los aspectos de control y de vigilancia que se pueden desprender de estos procesos de personalización y de individualización. Podríamos comenzar diciendo que para controlar un territorio primero hay que conocerlo y para conocerlo hay que dividirlo. Entonces no es casualidad que la anatomía de nuestras sociedades tienda cada vez más a la atomización, a la individualización, y el mecanismo biopolítico de los cuerpos funciona en un doble nivel. Primero, fragmentando este cuerpo social y luego fragmentando el cuerpo individual. Podríamos decir que el cuerpo social se fragmenta mediante la individualización y el cuerpo individual se fragmenta mediante la informatización, es decir, la subdivisión del individuo a información, a datos. Esta mutación estructural va a organizar un nuevo tipo de sociedad que trabaja a nivel individual, como ya mencionamos, a nivel de estas micropartículas que nos recuerda un poco también a la microfísica de Foucault. La misma tecnología se despliega a nivel de lo mini, lo micro, lo nano, a la vez que atraviesa todas las esferas de la vida, volviéndolas propensas a informatizarse, a examinarse, a controlarse. Y esta nueva anatomía de nuestras sociedades ha sido recurrentemente comparada con el famoso panóptico de Bentham, que había sido derivado de la arquitectura carcelaria. El panóptico era, ante todo, una geometría simple, económica, un sistema arquitectónico que sin rejas, sin cerraduras formidables, resultaba realmente muy eficiente, como ya lo mencionaba Foucault en su libro Vigilar y Castigar. Este nuevo esquema de control arquitectónico, por la distribución que tenían las celdas y la torre de vigilancia, radicalizaba de alguna forma esta premisa de ver y no ser visto. Y lo que resulta interesante de este sistema es que como los prisioneros nunca ven cuándo son vigilados, desarrollan este constante comportamiento de autovigilancia. Y con el advenimiento de la informatización y la dilatación del mundo digital, el panóptico se va a adaptar a estas nuevas tecnologías para convertirse en un panóptico de la información. En esta última versión del sistema capitalista, que como lo llama Zuboff, es un capitalismo de vigilancia.
porque si los inventos de Ford habían revolucionado la producción, los inventos de Google revolucionan la extracción. Por ejemplo, en el 2010, si veamos un ejemplo práctico de cómo se ha realizado un uso de los datos personales, en el 2010 la Comisión Federal Alemana para la Protección de Datos anunció que la operación de Google Street View camuflaba en realidad un barrido de datos y que en realidad estos coches de Street View estaban recopilando secretamente información personal de los hogares a través de las transmisiones de Wi-Fi. Cuando el escándalo se hizo viral, Google tuvo que admitir que habían interceptado y almacenado estos datos de carga útil, en otras palabras, información personal que habían obtenido de estas transmisiones de Wi-Fi no encriptadas, y tuvo que confesar también que en algunos casos se habían capturado correos electrónicos y URLs completos, contraseñas. De hecho, los expertos de Canadá, Francia y Países Bajos descubrieron que estos datos en realidad incluían nombres, números de teléfono, información crediticia, contraseñas, mensajes, correos electrónicos, transcripciones de chat, incluso citas en línea, pornografía, comportamientos de navegación, información médica, datos de ubicación, fotos, archivos de video y audio. Y llegaron a la conclusión de que estos datos podrían unirse para obtener un perfil de conducta detallado de una persona identificable. En otras palabras, podrían llevar a cabo una reconstrucción informática de cada individuo, porque toda la lógica del Big Data y del dataísmo se funda en torno a la premisa de que la información extraída es equivalente al ser humano. Y cuando la experiencia humana se convierte en mercancía informática, inaugura una nueva fase de la economía de la información, en donde el flujo incesante de todos estos datos resulta un instrumento eficiente para la radiografía integral de un individuo. Y como venimos mencionando también en otros videos anteriores, la informatización tiene claramente una dimensión epistemológica y posteriormente política, porque todo lo que se puede informatizar se puede conocer. En cada enfrentamiento con la pantalla somos analizados, escaneados, fragmentados, obligados a responder, obligados a llenar campos de datos, obligados a aceptar, obligados a someternos a los códigos y a los protocolos de estas compañías que además pertenecen a ciertos países. Y todo el mecanismo está también diseñado para que pasemos el mayor tiempo posible en estos medios, sobre todo en lo que son redes sociales, porque a mayor tiempo en línea, mayor recolección de conducta. Entonces, además de activar el motor del mercado, el proceso de personalización se nutre, en ese sentido, del despliegue tecnológico para poder ofrecer siempre contenido personalizado, contenido supuestamente ofrecido y elaborado para nosotros. Como escribe Harari, y ahora abro comillas, hoy la mayoría de las empresas y gobiernos rinden homenaje a mi individualidad y prometen proporcionar medicina, educación, diversión personalizadas, adaptadas a mis necesidades y deseos únicos. Pero para poder llegar a hacerlo, las empresas y los gobiernos necesitan antes descomponerme en subsistemas bioquímicos, supervisar dichos subsistemas con sensores ubicuos y descifrar su funcionamiento por medio de potentes algoritmos. Hoy, la amenaza contra el individuo no proviene de lo colectivo, sino en dirección opuesta. El individuo se desintegrará desde adentro. Cierro comillas. Página 290 de su libro Homo Deus. Y entonces, bajo esta premisa de la personalización, las grandes corporaciones, las grandes industrias van a llevar a cabo de forma exitosa la informatización sistemática y detallada de los individuos. Y como segunda instancia, ofrecen a los usuarios contenido personalizado de acuerdo a sus intereses y necesidades individuales. Ese contenido a la carta también configura lo que se ha llamado como efecto burbuja, en donde un usuario recibe más de lo mismo y configura esta pequeña burbuja que va a filtrar la información hecha para un individuo en particular.
Y en este mundo virtual parece que no hay otro. Es decir, hay una constante proliferación de lo mismo. Todo está sometido al mismo tratamiento, al mismo código. La red elimina la alteridad, así como la distancia, porque todo está igualmente cerca. Todo tiene que ser igual para que fluya en los circuitos de forma rápida. Justamente todo funciona de forma rápida porque todo funciona con un único código. Un único código binario al cual está sometido y a través del cual funciona todo este gran sistema informático. Digamos que en un nivel todavía más profundo, cuando la informatización opera en conjunto con los mecanismos de personalización e individualización, pueden generarse nuevas instancias de control y autocontrol biopolítico. La dimensión biopolítica de la informatización es posible cuando la complejidad de la vida de un ser humano se reduce a datos, a números, a calorías. La totalidad del ser humano se convierte en información y toda esa información extraída es precisamente cuantificable. Entonces, en otras palabras, cuando el funcionamiento del cuerpo, incluso más específicamente su metabolismo, comienza a entenderse como una parte esencial de la identidad, pueden aparecer fenómenos como el de quantified self, a lo mejor lo conocen, el yo cuantificado, en donde todo el funcionamiento y el metabolismo de un cuerpo es traducido a datos que se pueden cuantificar, verificar, rastrear, sistematizar, etcétera, a través de distintos dispositivos y softwares, como es por ejemplo el Nike Fuel Band o el Apple Watch, entre otros ejemplos. Y toda esta proliferación de la informática personal nos muestra una vez más la colonización de una visión molecular, funcionalista, utilitaria del ser humano. Y ahora, a modo de pequeña conclusión y para ir cerrando, si recordamos, la palabra individuo proviene del latín individus, que significa indivisible. Y con esta misma lógica, el individuo era un espacio cerrado y él era el único que tenía acceso a ese espacio. Por otro lado, para el dataísmo, este individuo o dividuo, podríamos decir, es un conjunto de algoritmos objetivos que pueden traducirse a información medible, analizable, supervisable. Es un espacio transparente, abierto y accesible para todos los agentes externos. Todo este sistema del Big Data hace un uso funcional de la descomposición analítica del ser humano, a la vez que hace un uso económico de esa ontologización de la información. En este contexto, ¿por qué no? Pero podría ser justamente la filosofía y el pensamiento crítico el que ponga sobre la mesa estas nuevas narrativas y poder ofrecer un discurso crítico, una visión crítica que pueda revisar estos nuevos modos de concepción del ser humano, a la vez que poner en crítica y poner en juicio si realmente los procesos de personalización son aquello que pretenden ser o si no son más que el solapamiento o el enmascaramiento de la producción monopolizada y centralizada de las diferencias. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Saludos.